Continuando con el curso de ofimática, en esta oportunidad vamos a ver funciones algebraicas. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Vamos a iniciar colocando una lista de valores. Por ejemplo, aquí el 4, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 5. Muy bien. La función suma de cuadrados nos permite agarrar diferentes valores y también cada uno de esos valores lo eleva al cuadrado y luego lo va sumando. Por ejemplo, vamos a colocar igual suma punto cuadrados. Muy bien, todo en mayúscula y junto, sin espacios. Abrimos paréntesis y vamos colocando cada uno de los valores. Por ejemplo, el que está en A1. Separamos con punto y coma y colocamos otro valor. Por ejemplo, lo que está en B1. Punto y coma, colocamos otro valor. Punto y coma, otro valor. Y así podemos ir colocando más valores todavía. Pero en este caso vamos a solamente colocar 4. Cerramos los paréntesis y hacemos Enter. Muy bien. Y aquí tenemos la resultante, que es 54. El 54 corresponde a 4 elevado al cuadrado, 16, más 2 elevado al cuadrado, 2, mejor dicho 4, más 3 elevado al cuadrado, 9, más 5 elevado al cuadrado, 25, igual 54. En este caso hemos agarrado cada uno de los valores de forma independiente, pero también podemos seleccionar un rango. Para eso vamos a situarnos en la celda E2 y vamos a decir igual suma punto cuadrados, abrimos paréntesis y aquí seleccionamos desde la primera celda, arrastramos hasta la última celda. Muy bien, fíjense que de forma automática se ha escrito desde A1 2 puntos hasta D1. Cerramos paréntesis, Enter. Y tenemos el mismo resultado. La diferencia es que en el de arriba hemos ido seleccionando cada valor de forma independiente, mientras en el de abajo hemos seleccionado un rango de valores. Cuando tenemos esta selección, tenemos un rango de valores horizontal, pero también podríamos tener un rango de valores vertical. Por ejemplo, si tuviésemos estos valores y yo quisiera seleccionar desde acá hasta acá, primero escribiría A4, 2 puntos, A8. Muy bien, y de esa forma ya podríamos escribir o seleccionar este rango de valores. Por otro lado, también podemos extraer el valor de pi con la función pi. Colocamos igual pi, abrimos y cerramos paréntesis. Y automáticamente tenemos el valor de pi. Esto nos va a servir más adelante cuando estemos trabajando con funciones trigonométricas. Por otro lado, también podemos hacer alguna operación con lo que es pi. Miren, aquí puedo colocar el número 25 y aquí al ladito podemos colocar igual raíz 2 pi, abrimos paréntesis, colocamos este valor, el 25, y cerramos paréntesis y Enter. Este 25 se puede reemplazar por el n. Entonces estamos diciendo 25 multiplicado por pi igual, y a esa resultante sacamos la raíz cuadrada. Ahí tenemos el 8.86 que nos da como resultado. Muy bien. Nos puede ayudar en algunas fórmulas que suele haber en física o tal vez en matemáticas para poder realizarlo de una forma rápida. En este caso, como estos de acá son valores que van a ir siendo modificados de forma manual, entonces lo podemos colorear de amarillo. Mientras como estos son algunos valores que requieren alguna fórmula y van a cambiar de forma automática, entonces vamos a colocar en celeste. Por otro lado, también podemos trabajar con redondeo. Por ejemplo, vamos a agarrar estos casos y aquí tenemos el 4.2, 4.4 y el 4.5. Muy bien. Y a mí me gustaría redondear estos valores. Entonces me sitúo en esta celda y hago igual
escribimos redondear, abrimos paréntesis, definimos qué valor vamos a redondear, en este caso sacamos punto y coma, colocamos 0. Este 0 significa la cantidad de decimales que va a tener el redondeo. Bueno, normalmente cuando redondeamos, la idea es no tener decimales, sino tener todo en enteros. Pero Excel también nos da la opción de poder tener decimales, o sea, podemos redondear también decimales. Muy bien. Fíjense, en este caso, si seleccionamos 0 decimales, ya tenemos el número 4. Entonces, es la redondeada de este valor. En la casilla de abajo podemos también insertar la misma fórmula. Para hacerlo de una forma rápida, podemos situarnos en esta celdita, en la parte derecha inferior, hasta que aparezca el icono de una cruz negra. Hacemos clic sostenido y arrastramos. Muy bien. Y fíjense que de forma automática se ha insertado la función de arriba a esta parte de acá. Pero en este caso va variando. Miren, ahora ya está gastando el D7. Mientras que en arriba estaba con el D6. Entonces es una forma rápida de poder insertar fórmulas también. Por ejemplo, si aquí colocamos el 4.8, vengo acá, seleccionamos la celdita y lo arrastramos. Y aquí podemos ver que también ha insertado la función de redondeo. Muy bien. Ahora, si tuviésemos más decimales, por ejemplo, aquí el 4.83, digamos, o 82. Muy bien. Y aquí, fíjense, si lo redondeamos, tenemos el 5. Pero en vez de ese 0, yo voy a colocar que tenga un decimal. Entonces aquí tenemos el 4.8. Pero si agarro aquí el 2 y lo cambiamos al 8 y hacemos enter, aquí ya tendríamos el 4.9 porque está agarrando un decimal y lo está redondeando. Muy bien. Entonces de esa forma nos puede ayudar la función decimales. También lo vamos a ir coloreando para no equivocarnos más adelante. Por otro lado, también podemos sacar el valor absoluto de algún número. Recuerden que el valor absoluto lo que hace es colocar en positivos. Si es un número negativo, por ejemplo el menos 20, yo aquí puedo decir, va a ser igual a ABS, abrimos paréntesis, este valor, cerramos paréntesis, enter. Entonces lo coloca en positivo. Si estuviese en positivo, lo mantendría en positivo. Entonces esa es la idea del valor absoluto. Por otro lado, también podemos extraer la parte entera de una división. Por ejemplo, si yo colocase aquí el número 10, aquí el número 3, y quisiéramos tener la división de 10 entre 3, pero solamente la parte entera, podríamos hacer lo siguiente. Colocamos igual cociente de, aquí colocamos el dividendo, separado de punto y coma, el divisor. Cerramos paréntesis y enter. Muy bien. Entonces aquí nos da el valor 3. Ahora, si yo aquí cambiase, por ejemplo, esto a 6, ahí tendríamos 1. Entonces, solamente va a extraer la parte entera de esa división. Por otro lado, también existe esta operación que significa factorial. Lo que hace el factorial simplemente es una multiplicación de los números que anteceden a un determinado valor. Por ejemplo, si yo tengo el número 2 o quiero sacar el factorial de 2, anteriormente del 2 tenemos el 1 prácticamente y el mismo 2. Entonces multiplicamos 2 por 1, 2. Muy bien, entonces eso sería el factorial. El factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Muy bien, dando un total de 120. También podemos sacar el factorial realizando lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero sacar el factorial de 5. Entonces aquí yo puedo decir es igual, y aquí colocan FACT, abrimos paréntesis,
colocamos el valor y cerramos paréntesis y enter. Muy bien, y aquí nos da 120. Si sacamos el factorial de 9, tenemos el valor 362.880. Entonces, también podemos realizar factorial mediante función. También existe lo que es el factorial doble. La lógica del factorial doble es multiplicar solamente aquellos números que sean pares o impares, dependiendo al valor que queremos sacar. Por regla, el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1 y el factorial de 2 es 2. Pero el factorial de 3 sería 3 multiplicado por todos los impares que lo anteceden. Entonces multiplicado por 1. 3 por 1, 3. El factorial de 4 sería la multiplicación de todos los pares que lo anteceden. Tenemos 4 por 2 simplemente, entonces tendríamos 8. El factorial de 5 serían los impares, 5, el 3 y el 1 multiplicados da 15. Por ejemplo, si yo quiero sacar el factorial de 6, factorial doble, colocamos aquí igual fact.doble. Punto doble, seleccionamos el valor, en este caso el 6, cerramos paréntesis y enter. Muy bien, y ahí tenemos el 48. Entonces estos dos trabajan con factorial. También podemos trabajar con logaritmos. Por ejemplo, si tuviésemos lo que es el logaritmo de 10 o logaritmo en base 10, podríamos decir sacar logaritmo de 100 y aquí escribimos igual log 10. Muy bien, log 10, abrimos paréntesis y luego colocamos el valor, en este caso lo que está en esta celdita, y cerramos paréntesis, enter. Y aquí podemos ver que el logaritmo de 100 es 2, logaritmo en base 10. Es posible que utilicemos diferentes bases de logaritmos. Para eso podríamos decir, yo quiero sacar el logaritmo de 100 en base 10. Miren, hemos colocado dos valores. Este igual lo vamos a colorear en amarillo. Y aquí podríamos colocar igual logaritmo, abrimos paréntesis, ¿de qué número? De 100. Colocamos punto y coma y decimos la base 10. Y cerramos paréntesis. Igual, y ahí tendríamos el 2. Muy bien. Pero si colocamos aquí el 25 y aquí colocamos 5, entonces aquí tendríamos logaritmo de 25 en base 5, que sería 2. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado da 25. Muy bien, recuerden que los logaritmos son un complemento de lo que es la potencia, entonces por eso trabaja de esa forma. Ahora también tenemos lo que es el logaritmo natural o lo que se llama logaritmo en base de Edeneper. Para eso podríamos realizar lo siguiente. Colocamos aquí 100 y aquí podríamos decir igual ln, logaritmo natural, abrimos paréntesis y aquí colocamos el valor. Cerramos paréntesis, enter. Entonces el logaritmo natural de 100 es 4.6. Muy bien. Eso sería con logaritmos. Bueno, por otro lado también tenemos lo que es el promedio. Por ejemplo, si usted tiene diferentes notas, aquí podríamos colocar 80, aquí 45, aquí 32, digamos, y aquí un 100. Aquí tranquilamente podríamos trabajar con una suma de los valores y luego dividir el resultado de la suma entre la cantidad de valores. O también podríamos colocar igual promedio, abrimos paréntesis y aquí colocamos un rango, en este caso de acá hasta aquí. Muy bien, desde A20 hasta D20. Cerramos paréntesis y enter. Entonces aquí ya tenemos lo que es el promedio de estas notas. Ahora miren,
uniendo un poquito sobre las fórmulas, aquí podríamos sacar el promedio y aparte también podríamos solamente extraer la parte entera. Para eso voy a colocar acá, decimos igual promedio, seleccionamos este rango, ya. Con eso nosotros ya tenemos lo que es el promedio, con todo esto de acá. Pero ahora queremos sacar lo que es el redondeo. Entonces yo, después del igual, colocamos redondear. Redondear, abrimos paréntesis. Todo esto ya va a ser un valor, ¿verdad? Se va a colocar un valor. Y aquí colocamos punto y coma 0. Ese 0 significa la cantidad de decimales del redondeo. Y hacemos clic en Enter. Entonces ahí tenemos solamente el número 64. Muy bien. Entonces ya podríamos utilizar función dentro de otra función si deseamos. Ya eso va a depender del resultado que quieran obtener. También se puede realizar el promedio, pero colocando una ligera condición. Por ejemplo, si aquí yo tengo el número 15 y aquí el 10 y aquí el 5 y aquí el 3 todavía, podríamos decir lo siguiente: que me saque el promedio, sea igual promedio punto sí. Muy bien, punto sí. Y aquí nosotros colocamos el rango, o sea, de aquí hasta aquí. Separamos con punto y coma y aquí podríamos colocar algún criterio de condición. Colocamos dos comillitas y aquí podemos decir que me saque el promedio de aquellos valores que sean menores a 15. Muy bien, menores a 15. Cerramos paréntesis y hacemos Enter. De este rango, ¿cuáles son los valores que son menores a 15? Corresponde el 10, el 5 y el 3. Muy bien, sumamos, da 18, dividido entre 3 nos da 6. Entonces está siguiendo ese criterio. Pero fíjense, esto de aquí lo voy a colocar 30. Entonces ahora solamente hay dos valores que cumplen el criterio, solo el 10 y el 3. Entonces aquí está haciendo una suma de 10 más 3 igual 13 dividido entre 2. Y ahí tenemos 6.5. Entonces esto se llama promedio, pero con una pequeña condición. Y por último tenemos los números romanos, o una conversión de lo que es números romanos. Por ejemplo, aquí vamos a sacar del 5. Muy bien. Y en esta otra celdita colocamos igual número punto romano. Número romano. ¿Y de qué valor? De este valor. Cerramos paréntesis, Enter. Y aquí tenemos este valor en romano. Si colocamos aquí el número 10, ya nos da X. Si colocamos 11, nos da X. Y si colocamos 20, ya nos va dando diferentes valores. Muy bien. Entonces eso también se puede hacer dentro de Excel. De esta forma podemos realizar diferentes operaciones usando y fusionando diferentes tipos de fórmulas.